Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Comenzamos nuestro compromiso de geopolítica de todos los días a esta hora. Dándole las gracias a Dios y a ustedes, a Dios por permitirnos un día más y a ustedes también por estar con nosotros, como todos los días a esta hora. Siempre recordamos que Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo EN Televisión para los que están fuera del país, entelevisión.com. También en simultáneo en la naciondominicana.tv y el audio en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. 26, martes 26 del mes de enero, día del patricio Juan Pablo Duarte, el natalicio del fundador de la República Dominicana, que se conmemora hoy, aunque ayer fue que se separaron las actividades en otro de los fines de semana bien largos, 2 fines de semana kilométricos en la República Dominicana en este mes de enero. Los primeros 4 días del mes no se trabajó y en estos 4 días de el 21 al día de hoy tampoco. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Así llegaremos, sí, pero a ningún lado. Muy bien, el día del patricio Juan Pablo Duarte. 1813 nació el patricio. A 2021. Significa que son 214 aniversario del natalicio del padre de la patria, fundador de la Trinitaria, que fue el partido que dio origen a la nación dominicana, dirigido por Duarte. Aunque Duarte no pudo, algunos dicen que no quiso, pero no pudo gobernar, porque él sembró y otros cosecharon ¿cómo se llama? Antirrevolucionarios fueron ellos. Primero revolucionarios, después antirrevolucionarios. Se ocuparon de dirigir la República Dominicana los conservadores casi hasta el día de hoy. Con muy poco espacio para los liberales. Los conservadores han dominado. Bueno, pues el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Carlos Cuello, economista. Vamos a hablar un poco de la situación económica del país desde una óptica analítica, ¿no? De la práctica, pues todo. Sabemos que estamos bien complicados en la situación económica. Vamos a hablar con Carlos en un rato sobre estas cosas, sobre esta situación. Este comienzo comienzo de fin de semana laboral, no. Eso fue comienzo de semana laboral hoy, pues. Vamos lejos del comienzo. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy para el trabajo la Oficina Nacional de Meteorología, cómo están las condiciones del tiempo. Va a llover hoy. Va a llover. Buen día, Leandro. Sí, buenos días, ¿Dices tú que va a llover? ¿Dices tú o dice meteorología? Meteorología. ¿Hay que salir con paraguas? Un poquito, sí.
Según Leandro, que da un aviso de lo que va a ocurrir, las condiciones del tiempo se mantendrán bajo la incidencia del viento del este-noreste, que arrastra nubosidad asociada a un sistema frontal sobre Puerto Rico, lo que permite que la humedad de este sistema penetre hacia el territorio dominicano, provocando incrementos nubosos ocasionales, acompañados de lluvias débiles y dispersas hacia el norte, el noreste, el sureste y la cordillera central. Mira, Leandro, es verdad que va a llover. Ajá. Voy a recomendar que te nombren a ti. Ah, no. Doña Gloria es muy celosa con su... No. Pero lo más que nos pueden poner como vocero. Allá hay un periodista, amigo, que es es meteorólogo y periodista. Ah, Sí, claro. Trabaja mucho tiempo en el Nacional. Vidal, ¿cómo se llama? Apellido Vidal, sí. Sí, claro. Vidal. Sí. Es muy bueno. Siempre los reportes que él hace son bien porque él tiene experiencia. Ah, Pero una bueno, vez un periodista dirigió meteorología. ajá. Sí. Que era meteorólogo, ya murió Danilo Rodríguez, Ah, Danilo. después de los fundadores del periódico El Sol, Ya. reportero del Sol, muchísimo tiempo. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que era amigo de Jorge Blanco, y Salvador sabía que era meteorólogo y lo nombró director de meteorología. Ya. Pues bien, ya veo que se está casi incorporando Carlos Cuello. Va a estar con nosotros en el día de hoy, Leandro, Carlos Cuello. Ah, Carlos Cuello es el epidemiólogo. No, el economista. Ah, el economista. Cuello el economista. Carlos, sí. Ya. Vamos a hablar con él un rato. Bueno, ayer el presidente tuvo que actuar, como ha venido actuando el presidente, él es ¿cómo se llama? Él es como el rematador allá en el rodeo, Ah, en los oye, no es toreros. verdad. Sí. Los toreros, él es el que tiene que coger el toro por los cuernos para cualquier cosa y Bueno, será que también eres el vocero principal del gobierno. Así no se puede va a ser. desgastar. Se va a Claro. desgastar. Así no va a llegar él de lejos, ¿no? Ayer, bueno, asumió el asunto del incremento de los precios del pollo, de otros productos, pero básicamente de la carne de pollo. Que tú sabes que el pollo desde se comenzó a ensamblar pollo aquí. ¿Sabes que los pollos en granja no se crían, son ensamblados? No relaja. Hombre, es un pollo que ponen hoy el huevo en el proceso y a los 45 20 días días no tú te te lo lo comes. comes. Oye, ¿Cuánto? Eso es ensamblado. Desde que se comenzaron a ensamblar los pollos aquí, el pollo de granja, como le llamaban, el pollo gringo, era un lujo. Era para comer solamente los fines de semana, sábado o ah, domingo. ay, No te rías, tú recuerdas eso en los campos. sí, que come Pollo bueno, que come gringo. pollo ahora. Entonces, el pollo luego pasó a ser un producto de consumo masivo. La carne, la proteína de origen animal a la que tienen acceso los pobres es el pollo. La más fácil el pollo. Y está ahora en una hasta 95 pesos la libra. Entonces, se ha ido de la mano. Sí, El pero y ahí no presidente, está Inespre, Agricultura, qué sé yo, la Comisión Avícola Nacional. entonces son No se enteleques. pudo, no se pudo, por eso la gente no se pudo haber puesto de acuerdo con con el ministro No le hacen caso. con uno de los El ministros ahí, ¿verdad? No le hacen caso. Ahora el presidente anuncia y asume la responsabilidad. Ahí que está
el kit del asunto, asuma él la responsabilidad de que el pollo se va a vender a 50 pesos Sí. en Inespre. Y En Inespre. No es un acuerdo con los productores de pollo. es un acuerdo con los productores de pollo, pero que en los canales de comercialización, y vamos a hablar un poco con Carlos cuando se incorpore, los canales de comercialización tienen otra Normales. dinámica. No lo venderán a 50 pesos. Pero por supuesto que no. Bueno, pero eso no funciona así. Es decir, no comemos por ¿quién tiene acceso? ¿Quién va a salir de todos los días a comprar un camión de Inespre? ¿Y dónde está la lógica de eso? Bueno, se buscará un Ni, mecanismo ni a un puesto de tampoco, masificación. no. Un mecanismo de masificación. No, es que eso no tiene impacto. Lo que quiero decir es... Eso es lo único que crea burocracia y gente que se gana dinero ahí. Lo que quiero decir es que el presidente asume ese compromiso, que si no se materializa al nivel que se espera, el presidente queda mal. Sí, no. El presidente no puede estar dando el pecho a todo. Esas minusas no son para el presidente de la República. No puede estar dándole el pecho a todo. Los presidentes son para gestionar, para poner a su gente, sus funcionarios, que por demás le pagamos mucho dinero y mucho viático y mucho lujo, que asuman su responsabilidad y que asuman su rol. Porque aquí eso está organizado. Además, que tú sabes que aquí el pollo tiene un monopolio, el pollo y el huevo. Vamos a estar claros, ¿eh? Monopolio no. Bueno. No, que hay muchísimos productores, Muchísimo, criadores. pero al final de cuentas eso está en un grupito, no digamos que es un monopolio porque no es un solo grupo, pero hay un solo grupo que tiene el control porque es el que trae la materia prima fundamental. Un oligopolio. Es un oligopolio, pero ellos están muy bien organizados. Sí. Muy bien organizados y sus intereses muy a flor de piel. Muy a flor de piel. Entonces, el Estado debe tener políticas generales, integrales, no parciales. Es decir, si el pollo se va a vender a X precio, tiene que ser en todos los sitios. Si algunos sitios se venden un chin más, porque no es comercialización directa, amén, tú lo entiendes. Por ejemplo, en los supermercados. Pero todas las personas no podemos ir a comprar a un camión de Inespre o a un puesto de Inespre. No. Eso materialmente eso no es posible. No. Claro. Entonces, por lo tanto, una solución debe ser... Por eso digo que es un riesgo. Claro, cuando la gente vaya al supermercado y el presidente dijo que es a 50, que lo encuentre a 60, dice, ¿pero y qué fue que dijo el presidente? O va a tener un problema de decir, no, pero el presidente dijo que era 50. Sí. No hay un mecanismo de control sobre eso. Y no debe ser así. No. Hay una dificultad ahí. Mira, por cierto, hablando del presidente, Nelson, tú que eres un hombre sabio y de mucha experiencia. Gracias por concederme ese privilegio. ¿Cómo uno le cree a un individuo como a una persona, pero no tengo por qué llamarlo de manera despectiva? No, pero el individuo no es despectivo. No, yo me refiero a Ángel Rondón, que ha dicho que Jan Alay Rodríguez le había pedido que involucrara a Luis Abinader en el caso de Odebrecht. Él lo reiteró porque lo había dicho en una ocasión. Pero a dirigentes del PRM, pero él no dijo que era Luis Abinader. Él lo dice ahora, después que Luis Abinader es presidente. Sí. Es decir, eso puede ser verdad, pero ¿cómo tú le creas a una persona que lo diga ahora? Porque Luis es presidente. Y cuando se siente quizá un poquitico cercado en materia del juicio. Sí, la credibilidad está un poco disminuida. Claro, disminuida. ¿Por qué no lo dijo antes? Pero además, eso es una acusación bastante fuerte frente a Jan Alay Rodríguez, el ex procurador general, que lo pone de una manera mucho más cuestionada su gestión al frente de una institución tan importante como es la Procuraduría General de la República. Señor, eso no es para jugar, ni para estar quitando y poniendo y torciendo cosas
y poniendo cosas donde no hay. De verdad que la gestión de Yanalay dejó mucho que desear para lo que se llama un procurador general de la República. Por su directriz, obviamente, puesta por el presidente Danilo Medina, que fue quien lo puso ahí, y que lo sacó como debajo de la manga. Es decir, uno se ve un poco lacerado que acciones de ese tipo pudieran ser ciertas, que se dieron en una gestión de un procurador general de la República. Bueno, te voy a decir, esa modalidad de que tú involucras a alguien y yo te aligero la carga, no es la República Dominicana, eso es un sistema, es una modalidad que la usan en muchísimos lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, te proponen No, sí, las negociaciones. perdón, Ahora Nelson, lo tú que tú tienes que involucras decir, involucra a los involucrados. exactamente, a eso voy. Oh, Tú tienes que mencionar nombres de personas que están realmente involucradas en la investigación que se lleva a cabo, el caso que se investiga. claro. Pero tú no puedes proponerle a un imputado que comience a meter gente que te voy a mejorar tu situación a través de inventos. Claro, ese es el meollo del asunto. Es si están o no Eso, están. exactamente. Ahí, eso es bastante criticable. Ahora, eso es la palabra de Rondón contra Jean Alain Rodríguez. Habría que ver Sí. cuál sería la ¿Y reacción y por qué no le o la dijo que versión. involucre? ¿Por qué no le propuso que involucre al presidente de la República? O a otro de los que se mencionan por ahí. Por Abinader nadie lo mencionó en esos casos. Oh, pero tú, ¿y cuándo tú has visto un puerco retándose en Javilla? Ajá, ok, ¿Quién fue que lo nombró? ¿Él iba a involucrar? ok. Bueno, vamos a Él ver lo que ahora debió fue, él lo que debió fue involucrar a los involucrados. a los involucrados. O Por sea, eso le pido, por eso le pido que involucre a otros que estaban ahí más cerca. señalar, identificar a lo Sí. que el rumor público Hmm. señala como beneficiarios de, bueno, no solo el rumor público, Sí. Y la gente de Odebrecht, sino papeles ahí claro. de Odebrecht, que tampoco Odebrecht, la calificación de Odebrecht como una fuente de veracidad solo se, solo se admite porque fue el centro de la corrupción, pero es una empresa que está totalmente desacreditada también. Y, pero lo que pasa es que ya Ana Lai en el acuerdo debió tener todo eso listo. Y dice Vito Díaz Rúa que fueron 37 personas las que se mencionaron en el acuerdo. Y después entonces Sí. nada más se quejó porque nada más lo pusieron a él. Oh, ¿y por qué a mí? Y los otros 37, 36, ¿qué se hicieron? Ajá, No. ajá. Ah, ñeñe, como dijo una abuela ya del pueblo. Así no. Esto es como a la monjita. Si es a todos, es a todas. Y él dijo a A todas. todo. Sí. A todas. Hay que mencionar a todo el que esté involucrado, pero tú no puedes sacar debajo de la manga. No, involucra a fulano y a fulano. No sacas toda sinvergüencería de marca Por, mayor. por conveniencia política. Vamos a aniquilar a estos Oh, adversarios políticos. sí, Así, no, ¿no? así no puede ser. No. No. Mira, vamos a la pausa a ver si logramos que ya Carlos pueda activar su mecanismo de comunicación con geopolítica de este día. Venimos de inmediato. Bueno, ya estamos de vuelta en geopolítica de este día y tenemos ya con nosotros al buen amigo economista Carlos Cuello, que está cumpliendo su compromiso conmigo y con ustedes. Buen día, Carlos. Buenos días, Nelson. Casi me equivoco ayer. Sí, la confusión de ese otro salto de... Buenos días, Leandro. ¿Cómo estás? Hola, hola, Carlos. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Carlos, hablaba ahorita de la dificultad que tendría para el presidente
poner en ejecución un acuerdo que llegó con productores de moca, porque los canales de comercialización, digamos, mercados, supermercados y otros lugares de expendio de pollo, tienen una dinámica diferente a la que puede manejar el gobierno a través de INEP, de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, hay una... Ahí te dejo la pregunta doble. Hay una queja de los productores que supuestamente le bajaron las ventas, le bajaron la demanda, bajó, pero entonces se incrementa el precio. Es exactamente lo contrario de la ley económica de la oferta y la demanda. Es correcto. No sería de extrañar que si sube el precio, la cantidad demandada también se vea reducida. Esa es la lógica de la ley de la demanda. Claro. Ahora, en el caso específico del pollo, hay que destacar que las alzas se están produciendo, y ustedes lo decían ahorita, el pollo aquí es ensamblado. El ministro de Economía decía que aproximadamente el 70% del costo del es importado. Ajá. Y llevarlo al supermercado, o sea, lo que tú decías ahorita, el canal de distribución con el combustible al alza es otro elemento de costo. O sea, si tú revisas todos los elementos de costo del pollo, para poner un ejemplo, estamos hablando de que podría ser más del 70% el componente importado. Y si en los mercados internacionales los commodities, la materia prima, están subiendo, se estima incluso que en el caso del maíz es superior a un 30% el alza que se está produciendo. La soya también anda por cerca del 30%. El petróleo en un 34%. O sea, si todos los componentes de costo suben, es imposible que tú puedas, digamos que estabilizar el precio o frizar el precio, ni pensarlo. Venezuela ha tratado infructuosamente 20 veces de hacerlo, trancando empresarios, persiguiendo, no lo va a poder hacer. El mercado se impone. El mercado se impone. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno es activar los programas sociales. Pero, como decía Leandro, eso va a una población reducida. Aunque el INEP no discrimina, pero una persona de clase media que tenga la posibilidad de ir a comprarlo tranquilo, que no tiene tiempo para ir a hacer fila, pues obviamente lo va a comprar en el supermercado. Claro. Aunque lo compre más barato haciendo la fila de INEP, entre el tiempo que pierde, la fila, le va a salir más caro. Entonces, esos programas son limitados, afortunadamente, porque tampoco el Estado podría subsidiarle pollo a toda la población. Ya, esa es la otra clave. La gran pregunta es esa. ¿Podría el Estado entonces subsidiar a un tope X al que los productores no tengan ganancias, ¿verdad? No exorbitante, pero que no pierdan hasta que se pudiera regular el proceso? Sí, pero eso, el Estado no está en condiciones de hacerlo. Además, sería inequitativo que el Estado, igual que pasaba con la gasolina antes, cuando los choferes hacían rebus y todos pagábamos gasolina, pudiendo pagarla más cara, pero el Estado entonces tenía que asumirlo. Que por cierto, con la gasolina también se está cometiendo la misma situación, se está presentando la misma situación. Sí. El comercio, decía el ministro, que ya en lo que va de mes ha tenido que destinar más de 250 millones de pesos. Eso es insostenible. Porque es que los subsidios, si son generalizados, son inequitativos. El subsidio debe ser focalizado. Correcto. La única forma de que tú puedas vender pollo en toda parte al mismo precio es que el Estado les pase a los productores lo que ellos perderían, porque si le están subiendo los costos, tiene que subir el precio. O sea, una relación directa. Hay que tratar de que se estabilice. Ellos pueden haber situaciones coyunturales, pero el principal elemento de aquí que incide en la salsa es importado. Y en ese caso, lamentablemente, es lo que nosotros llamamos la inflación importada. Carlos, dígame. no solamente el pollo, hay otros productos de la canasta que ha subido de manera vertiginosa. No, pero el pan no hay forma de que tú lo mantengas el precio estabilizado o controlado, porque nosotros no producimos trigo. Pero independientemente de los commodities, que están todos al alza, algunos por encima del petróleo, es que el costo del barril de petróleo te impacta todo. Porque traer un plátano de por allá, o una yuca de Moca, o un plátano de Barahona,
el transporte solo tiene un componente importante en lo que es la estructura de costos. O sea, Bastante alto. Los canales de distribución. Hay costos involucrados en los canales de distribución. Y necesarios, porque no podemos prescindir de los canales de distribución. Porque eso eso es parte de la estructura. Claro. Mira, Carlos, tú decías que es insostenible para el Estado el subsidio. Bueno, por varias razones. Primero, porque el subsidio debe ser un asunto temporal y, como tú señalas, focalizado. Claro. Generalizarlo es una aberración económica. Claro. Pero en medio de una situación de una semiparálisis de la economía, con los recursos, con los ingresos fiscales muy disminuidos, el Estado va a llegar a un momento, y es el temor que uno tiene, que va a tener que recurrir a dos fuentes. Una que es bastante perniciosa, pues ya la conocemos, que es la llamada, son las emisiones, a través de los diferentes mecanismos de emisión, que al final son emisiones inorgánicas, o seguir erosionando las reservas del Banco Central, que ambas situaciones son terriblemente dañinas para la economía. Mira, el Estado tiene como elemento, como recurso a mano, lo que tú decías, financiamiento. Porque cuando tú no tienes los ingresos necesarios por la vía de las recaudaciones, entonces tienes que financiar el déficit. Para financiar ese déficit, o lo hace con financiamiento interno, que podría ser vía emisiones, podría ser vía la colocación de bonos en el mercado, como lo hace a través de Hacienda, ¿no? O podría ser financiamiento externo. En este caso se ha estado utilizando el financiamiento externo y también el interno, porque vamos a estar claros, la operación que se hizo con las AFP fue una triangulación. O sea, recursos que estaban en título del Banco Central pasaron a título de Hacienda para que el Banco Central, digamos, no se viera la necesidad de hacer emisiones inorgánicas, que hasta ahora, gracias a Dios, se ha evitado ese mecanismo. Pero eso fue con el gobierno de Danilo, ¿no? Eso se hizo en la pasada administración. Claro. Sí. Con 40.000 millones. Exactamente. Entonces, ahí fue una triangulación, o sea, no alteró lo que era la circulación de dinero, la emisión de dinero. No hubo emisión ahí. Bueno, no, porque fue un traspaso, no una triangulación. Sí, bueno, exactamente. Ahora, en el caso específico del financiamiento externo, obviamente que es el que menos impacta de lo inmediato la economía, porque te entra divisa, ¿no? Te ayuda, digamos, a fortalecer el mercado de divisas, y además el Estado, el país, el Banco Central no tiene que hacer emisiones, o sea, no te incrementa, digamos, los niveles de financiamiento de la economía. Ahora, ¿hasta qué punto es sostenible esa vía? Que llega un momento en que simplemente los que te prestan te van a decir, espérate. Ya de hecho estamos sobrepasando el 60, vamos para el 70% de la deuda con relación al PBI, la deuda consolidada. Se ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales. Eso significa que estamos comprometiendo un alto porcentaje de lo que son los desembolsos presupuestarios. Es más, te voy a decir algo. Después de educación, que sabemos que es el 4% del Producto Interno Bruto, la segunda partida más alta que se incluye en el presupuesto es la del pago de los intereses de la deuda. Entonces, eso no es sostenible en largo mediano plazo. En esta coyuntura hay que hacer lo que sea, porque lamentablemente la otra fuente que yo te decía, que es la reforma fiscal, para garantizar que el Estado pueda obtener los ingresos a través de los impuestos, y entonces no tendría que endeudarse. Eso sería lo ideal. Carlos. Ahora, ¿por qué la reforma fiscal en una recesión? Eso, contraproducente. Ya, mira, Carlos, justamente hablando de reforma, hace un par de semanas el ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM, Paliza, dijo que era impostergable el problema de la reforma, que el país estaba ya, ellos estaban preparados como gobierno para iniciar el proceso de la reforma fiscal integral. ¿Cuáles son los tópicos que tú entiendes que debe contener una reforma para estos tiempos, en medio de esta crisis que estamos y la que se avecina? Bueno, tú lo has dicho, integral, en primer lugar,
o sea, amplia, abarcadora, general, y que toque los dos aspectos de una reforma, que son el ingreso, por la vía de los impuestos, pero también el gasto. O sea, eficientizar los mecanismos de recaudación y, por supuesto, en las asignaciones, ser mucho más comedido, porque es que estamos manejando una economía en recesión. Y aquí no se ve una vocación de sacrificio. Y tiene que haber, no te voy a decir el sacrificio llevado al extremo, porque desgraciadamente en una recesión, si tú llevas los sacrificios al extremo, también, tampoco se te hace fácil salir de la recesión. Porque para salir de la recesión tú necesitas que dinamizar la economía. Y con sacrificio no puede haber dinamización de la economía. No, pero sí tenemos que ser más comedido, más mesurado en lo que es el gasto, en qué vamos a gastar, cómo vamos a asignar los recursos. Entonces, en lo que se refiere a la estructura tributaria, sí debe ser revisada, porque si tú tienes una estructura tributaria que según lo que se estima, debería permitirnos a nosotros tener recaudaciones por encima de un 20% sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Y no pasamos de un 15%, ahora se estima en un 15%, pero este año no va a ser más de un 12 o un 13% como consecuencia de la recesión, ¿no? Entonces tú tienes que revisar esa estructura. Hay evasión, todos lo sabemos, en algunos casos más de un 50%, ¿no? El gasto tributario, que no son más que las exenciones y las exoneraciones que hace el Estado. No digo desaparecerlas todas, porque hay algunas que sabemos. Sí, que mira, yo iba ahí, Carlos, porque tú hablaste ahorita que los subsidios deben ser focalizados. También. Aquí nosotros tenemos un conjunto de subsidios, de privilegios y de excepciones a muchos sectores históricos que tú no ves resultados en términos económicos para el país, ni en materia de producción, ni en materia de nada, sino que va siempre a los bolsillos de un conjunto de gente aquí en este país. Aquí hay subsidio directo para los pobres y subsidio disfrazado de incentivos para los empresarios y la clase media jodida. Claro, claro. Así no es. Y debe ser supervisado, porque también todos sabemos que se hace a veces un uso inapropiado. Todos recordamos cuando se decidió de que entregarle combustible a los choferes. Sí. Ahí se hicieron millonarios los que manejan los gremios choferiles. Y 32 millones de dólares a zonas francas específicamente. Entonces los subsidios, o las pensiones, las exoneraciones, lo que le llaman el gasto tributario, debe ser supervisado. Porque por ahí también hay más de 200 mil millones de pesos, 4% del Producto Interno Bruto. Yo no digo que se le entre a todos, ¿no? No, pero hay una parte que deberían ser revisados, porque también hay una cosa, los subsidios se otorgan en todo el mundo, pero generalmente durante un tiempo y se van desmontando después gradualmente, porque hay actividades que hay que incentivarlas. Por ejemplo, las inversiones en la frontera. Pero vamos a supervisarlas, y vamos a otorgarlo durante un tiempo, gradualmente se van desmontando. Lo de la zona franca, es difícil tocar lo de la zona franca, porque todos sabemos que ahora mismo es el sector que en materia de comercio exterior mantiene los nexos de la economía. Alrededor del 60% de las exportaciones son de zona franca. Y mientras tú tengas actividades que fortalecen las exportaciones no se deben gravar, porque de alguna manera generan divisas, y en el caso de la zona franca son más de 200 mil empleos que tú generas. En el caso del turismo, lamentablemente, este no es el mejor momento para tú desarmar el turismo. Al contrario. Entonces, pero como quiera, debe ser revisado todo. A ver si logramos incrementar. Desde el 2016, cuando se implantó la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el 2012, ¿no? Estaba previsto que para el 2016 2030. El coeficiente de presión tributaria debería ser el 16%. Déjame recordarle algo. El INTEBI se subió el 18% temporalmente. Se supone que en el 16 el INTEBI bajaba a un 16%, pero sujeto a que el Estado tuviera recaudación equivalente al 16% del Producto Interno Bruto. No se ha logrado todavía. Entonces esa estructura hay que revisarla. Además de mejorar la evasión. Porque muchísimo tiempo venimos hablando de la necesidad de que se amplíe la base del INTEBI, por ejemplo, que es el más recesivo de todos los, el más regresivo de todos los impuestos. Sí. Que se amplíe la base y se reduzca el porcentaje. Pero nunca porque es muy fácil cobrarle a los elementos que ya están grabados.
y tú no buscar ampliar la base. Por ejemplo, en el caso del ITEVI, por ejemplo, que hay una alta evasión, además de exenciones, ¿no? Sí. En el caso del ITEVI, se podría, bueno, no se pretende que se graben los artículos de primera necesidad ni la medicina, pero hay quienes dicen que tendría su ventaja bajar esa tasa, porque esa es otra parte, ¿no? Hay tributos cuando tú subes mucho la tasa, espera que la evasión va a ser mayor. Exactamente. La tasa alta estimula la evasión, y más en un país como este, donde hay tantas actividades informales. Sí. Entonces, habría que revisarlo todo. Hay quienes dicen que si tú pones el ITV en un 10 y lo universaliza, posiblemente consiga mayor recaudación. Claro, ahí van a dar el asunto de que cómo va a grabar la educación, cómo se va a grabar la medicina, pero lo que pasa es que se facilita más a los evasores. Cuando tú tienes cosas exentas y cosas grabadas. Sí, Sí, pero, claro. a todas, como tú decías ahorita, ¿no? Entonces, el mecanismo de control son más eficientes. Usted vendía 1 millón, usted debía pagar el 10% de ese millón. Pero si tú tienes exento y grabado, eso facilita que haya, que haya y además de exentos y grabados, hay mecanismo de que grupos empresariales sí, organizados y pequeños sectores y subgrupos tienen su mecanismo de presión para mantener los privilegios de ellos. Es decir, claro. Yo creo que aquí yo pienso que lo correcto es lo integral. Pero todo grupo organizado tiene algún mecanismo de presión. Por ejemplo, si te exigen mucho, mira, no, espérate, nosotros tenemos tantos empleados. Si me suben aquí, entonces yo voy a tener que reducir los empleados. Voy a cancelar. Todo grupo tiene que tener un mecanismo de presión, como los chantaje. Natural. Son grupos de presión. Es un mecanismo de defensa. Sí. Eso es un mecanismo para la negociación. Bueno, claro. No me dé 20, pero tampoco me dé 3. Exacto. Dame 10. Fíjate que el turismo en un momento determinado contribuyó, hizo aportaciones espontáneas. Claro, y claro. Con la reforma, con los incrementos de impuestos, que era un parche, ¿no? Para el presupuesto. Fíjate que también espontáneamente, o sea, se llegó a negociación con la banca, con la Barri, con algunas empresas grandes. El turismo no, porque el turismo sabemos que está en una situación de capa caída, ¿no? Aunque fueron adelantos. O sea, no fue un impuesto. No fue un regalo. No, deuda, porque es deuda. Estamos financiando con deuda. Es que si tú no tienes los ingresos necesarios para tú justificar los gastos que se están incrementando como consecuencia. Hay que buscarlo. Es que no hay otro mecanismo. Carlos. Mira, Carlos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, yo quiero que hablemos un poquito de esta presión que tiene el gobierno para que abra, para que no abra, el impacto económico de las medidas que se están implementando y de la visión económica tuya de qué se puede hacer para dinamizar la economía, pero que se cuide la salud. Correcto. Vamos a hablar de eso en el último segmento del programa, cuando regresemos ahora con el economista Carlos Cuello, aquí en Geopolítica. Seguimos conversando en Geopolítica con Carlos Cuello. Te dejaba la pregunta, Carlos, de la inquietud, desde el punto de vista económico, de esta situación, de que se reclama que se abra la economía para que se dinamice y se pueda recuperar de una manera óptima, si no plena, pero de alguna manera manejable. Sin embargo, viene el otro caso, que es el componente de cuidar la salud del pueblo dominicano. ¿Qué tú recomiendas? Mira, ese es el gran dilema que tiene no solamente el gobierno dominicano, sino todos los países del mundo, ¿no? Porque nosotros teníamos la esperanza de que este iba a ser el año de crecimiento, o sea, que se iba a lograr, y de hecho se proyecta todavía un crecimiento en torno a un 6%, luego de una caída de 6.7%, ¿no?
aunque el Banco Mundial es un poquito más conservador, proyecta 4, la CEPAL 5, pero como quiera, se proyecta un crecimiento en torno a un 5% para este año. Pero ese crecimiento va a estar sujeto, primero, a que nosotros logremos contener lo que son los efectos de la pandemia. Lamentablemente hemos tenido un rebrote en este último trimestre del año. Sí. Lo otro es a la recuperación de la economía global. En el caso nuestro, la economía fundamental es la economía norteamericana. Y esos países todavía están confrontando serias dificultades. El caso del turismo todavía sigue por el suelo. Y lo otro es la vacuna. Nosotros no sabemos todavía cuándo se va a comenzar la jornada de vacunación. Entonces, con esos supuestos, todos hasta ahora con mucha incertidumbre, se hace difícil pensar que nosotros vamos a lograr, como por arte de magia, hacer crecer la economía. Sí va a haber crecimiento, no hay lugar a duda. Va a haber crecimiento, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo. En el segundo trimestre tiene que haber crecimiento por lógica, porque en abril la economía cayó un 30%, y si tú vas a crecer sobre algo que estaba en el suelo, entonces no es difícil. Pero ojo, esto lo he dicho en otro programa, bajo el supuesto que la economía estuviera creciendo este año en un 6%, hay que destacar que no será un crecimiento real, va a ser una recuperación. Sí. Porque te hunde un 6, claro. Después vuelve y sube. No, tú te vas a quedar donde estaba antes. O sea, que para nosotros recuperar los niveles de crecimiento, y no digamos la tendencia, de crecimiento real. Claro, vamos a necesitar por lo menos que sea 2 o 3 años. Porque no se trata solamente de que yo en el 19 yo tenía, para ponerte un número, 78.000 millones, 80.000 millones de dólares en el PPI. Y ahora, en el 20, voy a tener 6% menos, 75. Entonces, en el 21 voy a tener otra vez 80. Pero, ¿y la tendencia de crecimiento que yo traía antes? Que necesita poder desarrollar. Se perdieron 10 ahí. Claro, claro. Entonces, ese es el problema. Ahora mismo tenemos el dilema de la salud, la reactivación. Yo creo que hay que combinar ambas cosas, porque tampoco podemos paralizar la economía. No podemos, porque hace peor la medicina que la enfermedad, como dicen, ¿no? Entonces, aquí la población tiene que tener cierta conciencia, que lamentablemente eso no ha ayudado. Y lo otro es la vacuna. ¿Cuándo vamos a comenzar a vacunar sobre todo a la población más vulnerable? El presidente tiene por ahí un anuncio, ¿verdad?, sacado de su alocución del pasado día 16, donde dice que vendrán 25 millones vendrán al país. 10 millones de AstraZeneca, 10 millones de Pfizer y 10 millones por el sistema COVA que maneja la OMS. 2 millones de COVA. 2 millones de la OMS. Pero es que la traigan, no es que vendrán, ella no van a venir. Tenemos contratado, pero ahora mismo ustedes vieron que en Europa hay países, Italia está demandando a AstraZeneca porque no puede. Con AstraZeneca nosotros tenemos los 10 millones. Eso está en el aire, porque AstraZeneca no ha podido cumplir con eso. Miembro de la Unión Europea está demandándolo por no cumplimiento, por incumplimiento, ¿no? Y con AstraZeneca que nosotros tenemos negociado los 10 millones. Entonces, ¿nos da preferencia a nosotros frente a un país comunitario? Muy difícil. ¿Y la presión de la Unión Europea? No. Entonces, tú tienes nosotros estamos en la cola, lamentablemente. Esa es la realidad. Aparte de que la vacuna de AstraZeneca hubo ciertos retrasos en lo que fue la aprobación. Eso estamos claros. Creo que todavía Estados Unidos no la ha aprobado, ¿no? Y dicen que tiene una probabilidad menor de protección que la otra de Estados Unidos, que la Pfizer. Pero Pfizer ahora mismo tiene una sobredemanda también. A menos de que la conservación de la de Pfizer requiere unas temperaturas mucho mayores que la de AstraZeneca. No, o menor. Cualquiera, hasta la rusa, pero no ha llegado todavía. Mayor. La de AstraZeneca y la de Moderna requieren temperaturas de menos 30 grados. ¿Nosotros dónde vamos? Claro, no tenemos refrigeradores para eso. No, pero la de AstraZeneca y la de Moderna en nevera se pueden conservar. La de Pfizer es la que requiere menos 70 grados. Pero de todos modos, que llegue alguna, la rusa, la china, pero no ha llegado ninguna. Ninguna.
Ya los países de América Latina, varios de ellos están vacunándose masivamente. Y lo más grande, con la China y con la rusa. en Centroamérica, Está claro. Panamá comenzó ya también, Argentina, México. Sí, hay muchos países que han comenzado. Lamentablemente nosotros nos hemos quedado atrás en ese aspecto. Y hasta que nosotros no comencemos la vacunación, no va a haber una recuperación de la economía global, mucho menos de la economía local, hasta que tú no tengas por lo menos un 20% de la población más vulnerable ya protegida. Porque de otra forma la pandemia no va a desaparecer sola. ¿Sabes qué, Carlos? Yo tengo una presión con eso de a quién vacunar. Porque están planteando vacunar, obviamente el personal médico, el que va a estar ahí es el primero. Claro. Y el personal de protección, como militares y todo lo que está en la calle, tiene que estar vacunado. Pero yo pienso que la población que hay que vacunar primero es la persona económicamente activa, que es lo que se van a exponer en la calle. Son los que más posibilidad tienen de contagiar. Eso es cierto. Sí. No el que está trancado tiene menos posibilidad de contagiar. Y lo que está trancado, dejarlo. Hay países que lo han hecho así, que lo han hecho al revés. Eso es lo que dice la lógica. O sea, la persona vulnerable, caso nuestro ya, trancado, claro. Entonces, las personas activas, como se hace con los médicos, que son los más activos, los más expuestos, deberían tener prioridad. O sea, es cuestión de establecer un orden, ¿no? Eso es el tema es que aquí todavía nadie conoce el protocolo. Bueno, lo cierto es que hemos tenido que buscar mecanismos de respuesta dentro de lo que es el vendaval de la pandemia. Entonces, cuando tú buscas soluciones dentro de una crisis, no es fácil que tú logres conseguir las mejores soluciones. Hay que estar claro. No. Porque además, es experimentando sobre la marcha. Claro. Además hemos caído en la guerra de la lucha geopolítica. Y ya alguien lo dijo. Nosotros no podemos competir con los grandes demandantes de vacunas. No. Eso es imposible. Tiene que ser sobre una solución de otro tipo, más bien marcada en la solidaridad. Y lamentablemente los países que tienen vacunas, que tienen ese criterio de por medio, no ni la Pfizer, ni es AstraZeneca, ni es la Moderna, es la Sputnik y la China. Y nosotros parece que tenemos vedado, no podemos acceder a ese tipo de relaciones. Pero también para ellos tienen que hacer negocio, producirla, porque no la van a producir para regalarla. Bien, pero hay un mecanismo más sencillo de acceder a ella. Ellos ganan menos, pero tienen que recuperar su inversión, por lo menos. Claro que sí, pero ha llegado los gobiernos de América Latina que han hecho acuerdos con ellos. Eso le ha llegado de una vez. Mira, está anunciando ayer López Obrador, que está conectado, que llegará inmediatamente 25 millones y 25 más. Oye, bro. El problema es la aprobación de esas vacunas. Todavía la OMS no le ha dado luz verde. Y se quedan algunas dudas sobre los procedimientos que se siguieron para su aprobación. Porque, por ejemplo, a nivel internacional, se estima que esto vaya a una discusión de un equipo de científicos, algunas revistas especializadas. Entonces, no se ha cumplido con eso. Tú tienes algunas vacunas que podrán ser muy buenas, pero dicen que la aprobaron los militares y que todos dijeron que fue perfecto. Óyeme, ese es el cuento de Lili Macabón. Ahí le mandan, pero de huevo a ver la soga. Pero los cucos son históricos también, Carlos Cuello. A nosotros siempre nos han metido cuentos de todo tipo. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero en esa parte hay que destacar que hay algunos países que no son muy transparentes en lo que es el envío o la colocación en el mercado de su producto. Pero yo creo que cualquiera de ellas es mejor que nada. Es correcto. Claro. Carlos, finalmente ¿cómo tú ves bueno, son 3 minutos nada más, pero ¿cómo tú ves la administración tributaria? ¿Está siendo eficaz o está todavía tomando el entrenamiento? ¿Qué tú ves? Mira, yo creo que en general el gobierno comenzó a hacer carrera y eso explica quizá algunos que otros errores. Cuando tú comienzas a aprender en la marcha, ¿no? Algunos errores se van a cometer. Fíjate que donde más acierto ha tenido esta administración es en la gestión de la política monetaria. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí un
un gobernador. La continuidad. No, que claro, estuvo con Balaguer, estuvo con el presidente Fernández, estuvo con Danilo Medina, o sea, solamente no había estado en los 4 años del gobierno de Hipólito. Pero el presidente Abinader lo confirma. Entonces, ahí tú no tienes improvisación, porque tienes una persona que sabe lo que está haciendo por la experiencia que tiene, 50 años en la institución, ¿no? Sí. Y en lo que se refiere a los demás funcionarios, yo creo que es conveniente para una administración la renovación, ¿no? Hay gente muy buena, hay gente técnicamente muy preparada, ¿no? Pero 6 meses yo creo que ya más o menos se comienza a ver, ¿no? El dominio en lo que se refiere a la colocación de instrumentos en los mercados internacionales. Parece que ha habido un buen manejo, porque se ha logrado mantener la imagen del país como buen pagador y lo prueban la demanda de los títulos, ¿no? Entonces, el problema aquí es, yo creo que de la reactivación de la economía global, porque no es un asunto que depende de República Dominicana solamente. Tú no vas a reactivar el turismo ni bajando los precios, ni poniendo así, haciendo pruebas gratis, no. Porque si no van a venir los turistas. No van a venir por 2 razones. Primero, por los contagios. Segundo, algunos no están en las mejores condiciones como para poder viajar porque han perdido sus seres queridos. Y en segundo lugar, porque en medio de una situación como esta, tú tienes que tener mucha cautela en cómo tú asignas tus recursos, porque aunque tú tengas un empleo ahora, tú no sabes si lo pierdes mañana. Incertidumbre. Claro. Entonces, esa es la realidad. Es muy sensible el movimiento económico en torno al turismo. Pero es una actividad que a nosotros nos ha dado resultados durante los últimos tiempos. Así es. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, señores. Como siempre, muy elocuente y muy explícito. Gracias. Ya nos veremos más adelante. Gracias también a ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, Nelson Encarnación y Leandro estaremos aquí en Geopolítica por EN Televisión. Sigan con nuestra programación.